Bien, estamos de vuelta, 9:44 aquí en Noticias Express en este día sábado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó nuestro país esta semana para realizar un seguimiento a las recomendaciones entregadas por la institución en esta materia, en el contexto de las investigaciones que se están desarrollando desde octubre de 2019 tras el estallido social. Vamos a profundizar en este tema junto al comisionado y relator para Chile de la Comisión, Joel Hernández. Joel, gracias por el contacto, muy amable. Mucho gusto, a sus órdenes. Joel, primero cuéntenos cuál era la razón de la visita de esta comisión para poder abordar materias relacionadas al estallido social. ¿Cuál era el paso que se estaba dando con esta visita? Esta visita tiene el propósito de difundir el informe País sobre la situación de los derechos humanos en Chile, que la comisión publicó en enero de este año. Es un informe que la comisión realizó sobre las causas y consecuencias del estallido social, un informe que realizamos con motivo de la visita in loco realizada en enero del año 2020. Y sirvió también para establecer una ruta de trabajo con el Estado a efecto de dar seguimiento a las recomendaciones del informe. ¿Y cuál es la conclusión, Joel, que obtienen después de haberse reunido además con los integrantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos y de haber tenido más conocimiento sobre los avances en estas investigaciones? Que si bien ha habido medidas que ha adoptado el Estado, los distintos poderes públicos y autoridades después del estallido social, existe aún todavía medidas a ser realizadas y a ser impulsadas. Tiene que haber acciones mucho más decisivas en temas de reparación integral a las víctimas, en los procesos judiciales abiertos por las causas derivadas en las violaciones de derechos humanos y, en fin, tomar medidas para que pueda garantizarse y protegerse el derecho a la protesta social con una perspectiva de derechos humanos. Ajá. Usted cuando vino a Chile el 2020, planteaba precisamente que nuestro país estaba en una grave crisis en materia de derechos humanos, ¿no? Muy poco tiempo después de lo ocurrido en el estallido. ¿Hoy día tiene una mirada similar o ha habido avances a su juicio desde el punto de vista institucional al menos, Joel? Desde el punto de vista institucional, la Comisión siempre ha resaltado la fuerte institucionalidad democrática que existe en el Estado chileno, que vimos en la manera de poder ir resolviéndose las distintas violaciones a los derechos humanos. En esta ocasión, igual hemos podido constatar que existe en Chile todos los elementos de un Estado de Derecho para poder atender las violaciones. Sin embargo, hay que señalar que lo que observamos hoy es un amplio espíritu de cooperación del Estado chileno con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que parte de un reconocimiento de los retos en materia de derechos humanos que enfrenta el país. Particularmente existe un reconocimiento de que deben de tomarse acciones más afirmativas para alcanzar la reparación integral de las víctimas del estallido social. Es decir, hay una voluntad del Estado para ir cerrando esta herida que produjo el estallido social. Bueno, esta semana precisamente se presentó una agenda por parte del Ministerio de Justicia para avanzar en estos temas, ¿no? En la agenda de reparación, de no repetición. ¿Esos son los pasos que ustedes han sugerido? Ese es un paso en la dirección correcta. Y ese además es un elemento muy importante, novedoso, en este contexto, que ahora lo ha presentado la ministra de Justicia. Nos reunimos con la ministra de Justicia, comentamos la agenda, la valoramos la agenda, porque precisamente va en la dirección de una de las recomendaciones de la Comisión, que es realizar la reparación integral de las víctimas del estallido. Ajá. ¿Por qué es tan relevante ese punto, Joel, para avanzar? Porque mientras tanto siguen los procesos, por ejemplo, judiciales, ¿no? Y hay investigaciones que están en curso para determinar a los responsables de algunos casos de violaciones a derechos humanos o de otra comisión de otro tipo de delitos. Pero ¿por qué el tema de la reparación oficializado desde este punto de vista puede ser tan importante para todo el proceso? En primer lugar, porque hay un reconocimiento de que no se ha avanzado en la reparación integral de todas las víctimas del estallido. Y es a partir de ese reconocimiento de la existencia de un déficit como pueden avanzarse las medidas positivas. Pero parte de la reparación integral de una víctima incluye también el acceso a la justicia.
Incluye también la realización de investigaciones, enjuiciamiento y sanción a las personas que resulten responsables de violaciones de derechos humanos. Y ese es otro rubro también de observación de la Comisión, de acciones que tienen que ser impulsadas para poder alcanzar la justicia y para poder sancionar a las personas responsables. Creemos ahí también que hay mucho por hacer. Creemos que hoy por hoy es un número muy limitado de sentencias condenatorias firmes. El número que recibimos son 16 sentencias condenatorias que se encuentran confirmadas, pero también observamos que hay una serie de procesos en curso. Sí. Esos procesos tienen que ser impulsados. Y desde luego, para la Comisión es muy importante que esos procesos se realicen con estricto apego a derecho. Incluye garantías judiciales, incluye el derecho a la defensa de las personas imputadas. Entendemos, por lo tanto, que son procesos largos, pero lo que es importante es que estos avancen y concluyan de tal suerte de que no haya ninguna señal de la existencia de impunidad ante las violaciones incurridas. Pero a juicio de ustedes, ¿ha habido una tardanza, una demora excesiva quizás en estos procesos, Joel? Yo creo que en la percepción pública y general todavía falta mucho por hacer. Son procesos que aún no terminan de concluir y hay cierta tardanza efectivamente. Pero la entendemos que son procesos complejos. Aquí la Comisión lo que le parece fundamental señalar es el avance de estos procesos de la manera más expedita posible para que estos procesos sean efectivos. Joel, hay un tema bien relevante también que sigue vigente en la discusión a nivel político y que tiene que ver con la ley de indulto o de amnistía, que podría ser quizás un concepto más preciso. Ustedes también se refirieron en su momento a la visita, y usted en particular a comienzos de este año, cuando planteaba que el tema de la prisión preventiva era un asunto que debía abordar Chile también en el contexto de esta crisis. ¿Cómo ven entonces la idea de avanzar con una ley de indulto? Bueno, yo creo que la importancia de esta ley es tener como fin último el hecho de poder mantener la prisión como la última ratio, que es el estándar internacional. Solamente cuando existen situaciones que lo justifican, una persona debe de ser privada de la libertad. De otra manera, el Estado cuenta con medidas alternativas a la prisión preventiva. Esta es una medida de política criminal respetuosa de los derechos humanos. Entonces, en la medida de que esta ley pueda acotar el número de personas en prisión con el propósito de que permanezcan solamente aquellos casos de mayor gravedad, lo vemos como un hecho positivo. Permitirá, desde luego, la despresurización de las cárceles que en sí, en todo el continente, sufren precisamente de sobrepoblación carcelaria. Ahora, Joel, hay una situación que se ha planteado también desde el sistema judicial, de los persecutores, por ejemplo, que han planteado que estas prisiones preventivas han sido revisadas en distintas instancias del sistema judicial chileno y han sido apeladas por las defensas de quienes están en prisión preventiva. Sin embargo, se mantienen ahí porque han sido rechazadas esas apelaciones, han sido revisadas en definitiva, y no habría arbitrariedad en ese sentido al determinar este tipo de medidas. ¿Qué le parece a usted ese punto? Bueno, de los datos que recabamos en esta visita, alrededor de 20 personas se encuentran en prisión preventiva, y esto es un universo realmente acotado, teniendo en cuenta conforme los datos recogidos por la Comisión en el estallido social, se detuvo alrededor de 19,000 personas. Vemos nosotros como algo muy positivo en la legislación chilena de que esté acotada la prisión preventiva a los 2 años. Y por lo tanto, aquí vemos nosotros buenas perspectivas para que los procesos puedan avanzar, ser definitivos, o bien estos casos puedan ser llevados en su proceso fuera del recinto penitenciario. Entonces, creo que hay que tener muy en cuenta las complejidades del sistema. Insisto, es fundamental que exista un respeto a las garantías judiciales de los acusados,
Pero esto a su vez debe estar aparejado en una eficacia en las investigaciones y en las sanciones de las personas que sean responsables. Bien, Joel, muchísimas gracias por conversar con nosotros acá en CNN esta mañana, muy amable. Muchas gracias. Buen día.